Ahora vamos a abrir la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. Ese es el texto para esta noche. Romanos 1, 16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Y por qué no? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Mira lo que dice Pablo: yo no tengo vergüenza del evangelio. ¿Por qué voy a tener vergüenza del evangelio? Si el evangelio es poder de Dios para salvación del judío primeramente y también del griego. Y esta noche yo diría, y también del español, y también del rumano, y también del africano, y también del japonés, y también del chino, y también del rico, y también del pobre, y también del culto, y también del iletrado. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder, poder. Yo no sé si tú entiendes lo que significa poder. Tú sabes que Pablo no escribió la Biblia o sus epístolas, él no las escribió en español, porque él no hablaba español. ¿Cuál era el idioma que Pablo hablaba? Griego. Y entonces escribió la epístola a los romanos en griego. Para entender bien la Biblia, a veces es necesario conocer un poquito de griego. Ahí tú le encuentras sentido a la palabra de Dios. Bueno, esa palabra poder, Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder. Esa palabra poder en la Biblia es la palabra dinamis, de donde viene la palabra nuestra dinamita. O sea, lo que Pablo está diciendo es: yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es dinamita. Ahora vas a entender lo que es eso. ¿Para qué sirve la dinamita? Los trabajadores están abriendo una carretera nueva y están cavando y meten los tractores, meten las máquinas, meten las palas, sacan la tierra, hasta que de repente llegan a una roca enorme, una enorme roca, y ya no hay tractor que avance, ya no hay máquina que avance, ya no hay cómo sacar la tierra, ya es una roca. Ahí los pobres trabajadores se sientan y dicen: se acabó, hasta aquí llegamos, ya no podemos más. Pues ustedes no pueden, pero la dinamita puede. Entonces vienen los trabajadores con un taladro, hacen unos huecos en esa roca gigantesca, meten la dinamita, encienden la mecha y salen corriendo. Y entonces la dinamita explosiona y hace añicos la roca. Y ahora los tractores sigan abriendo la carretera. Ahora vas a entender lo que es el evangelio. En el camino de tu vida, quieres alcanzar tus sueños, quieres ser un médico, quieres tener un hogar feliz, quieres que tus hijos sean mejores que tú, más prósperos que tú. En el camino de tu vida, cuando estás caminando rumbo a tus sueños, ¿cuántas veces encuentras una roca enorme? Y parece que ya no avanzas. A veces te desanimas y dices: pues hasta aquí llegué. Y bien que intentas, porque intentas, pero esa roca no desaparece. Empujas, te haces callo en las manos, te haces sangrar, hasta que caes rendido y dices: no, es imposible, no se puede avanzar. No puedes tú, pero el evangelio es dinamita. Y si tú paras de luchar y ahora echas mano del evangelio, de la dinamita, así como la roca enorme desaparece, los problemas que tú estás enfrentando en tu vida desaparecen y tú continúas abriendo la carretera hacia tu destino glorioso. Eso es lo que Dios te está diciendo. En este momento estás viviendo un momento difícil en tu vida.
en tu relación con la esposa, con el esposo, con un hijo. Estás viviendo un problema de empleo, de trabajo, de dinero. Estás endeudado hasta el cuello, no sabes cómo pagar tus deudas. Tienes problema con tus documentos, no sabes qué hacer. Has luchado, te has esforzado, no avanzas. Y ahí piensas, no puedo. Claro, tú no puedes. Echa mano del poder del Evangelio. Echa mano de la dinamita del Evangelio y vas a ver cómo el Evangelio destroza cualquier obstáculo para que puedas llegar a tu glorioso destino. Ahora, Pablo dice así, el Evangelio es poder. Y te digo una cosa, querido, no hay nada en tu vida esta noche, no hay nada, escúchame bien, no hay nada que Dios no pueda hacer en tu vida si tú te apoderas del Evangelio. Pero para que el Evangelio funcione en tu vida, dos cosas. Primero, no tengas vergüenza del Evangelio. Porque si te avergüenzas del Evangelio, ahí el poder del Evangelio no te sirve de nada. Segundo, cree en el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para los que creen. Si no crees en el Evangelio, ahí el poder del Evangelio no te sirve para nada. Entonces, vamos a analizar estos dos requisitos para que el poder del Evangelio funcione en la vida. Requisito número 1, no tengas vergüenza del Evangelio. Ahora te voy a explicar por qué Pablo decía eso. Porque en los días de Pablo, mira, los consejos de Pablo nos sirven hoy, pero Pablo, cuando escribió, no estaba pensando en nosotros hoy aquí en Madrid. Él estaba escribiendo para la gente de Roma, la gente de su tiempo. Y Pablo, en los días que él vivía, en todos los territorios que el Imperio Romano había conquistado, había por lo menos 5 millones de esclavos. La iglesia primitiva, cuando Cristo vino, inclusive el primer sermón que Jesús predicó, no fue el sermón de la montaña. El primer sermón que Jesús predicó fue un sábado en la sinagoga de Capernaum. Él se levantó y abrió la Biblia en un texto de Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos, para proclamar libertad a los esclavos. Porque en esos tiempos había muchos esclavos. ¿Y por qué? Porque los países vivían en guerra y cuando un país derrotaba al otro, todos los vencidos pasaban a ser esclavos del país vencedor. En el Imperio Romano, que era un especialista en conquistar, pues había muchos esclavos. Y ahora aparece Cristo con el Evangelio, porque el Evangelio es libertador. No me digas que tú conoces el Evangelio si estás esclavizado de algún sentimiento, de algún pensamiento que no puedes vencer. No me digas que tú conoces el Evangelio si vives esclavizado de algún vicio que no puedes vencer. No me digas que el Evangelio ha llegado a tu vida si no puedes libertarte de complejos, de traumas. Porque el Evangelio es libertad. Entonces, cuando Pablo llegó predicando el Evangelio, también, ¿quiénes piensan ustedes que eran la mayoría de los que aceptaba el Evangelio de libertad? ¿Quiénes? Los esclavos. Por eso la iglesia primitiva estaba formada en gran cantidad por judíos que se convertían del judaísmo al cristianismo y por esclavos que aceptaban el Evangelio pensando en la libertad, solo que ellos estaban equivocados, porque ellos querían libertad del poder romano. Pero Jesús les estaba anunciando libertad del pecado. Porque el ser humano confunde las cosas así. Si yo te digo, ¿cuál es tu problema? Me vas a decir, pastor, mi problema es que estoy desempleado. Pastor, mi problema es que estoy con cáncer. Pastor, mi problema es que mi esposo me ha dejado. Pastor, mi problema es que mi hijo está en las drogas. Pastor, mi problema es que estoy lleno de deudas. Ahora, yo no niego que estás
debiendo, no niego que tu hogar está en crisis, no niego que tu hijo está en las drogas, no niego que está, yo no niego eso. Pero tu problema no es eso. Todo eso es resultado de tu problema, pero el pobre ser humano no se da cuenta de su verdadero problema. Él piensa, mi problema es, no tengo casa, no tengo dinero, no tengo carro, no tengo esto, no tengo aquello. No. En realidad el verdadero problema es que tú estás mal con Dios. Cuando arregles las cosas con Dios, todo lo demás se soluciona. Jesucristo no dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será acrecentado. Pues en los tiempos de Pablo, también la gente, cuando escuchaba decir el evangelio es libertad, corrían, pero pensando en su esclavitud de Roma. Cuando Pablo les estaba predicando, dice, el evangelio es poder para salvación. Bueno, la iglesia primitiva estaba formada en su mayoría por judíos y por esclavos. Ahora yo te pregunto, ¿has visto un esclavo rico? Un esclavo cuyos hijos estudian en las mejores escuelas del país. ¿Has visto un esclavo que viste ropas finas? ¿Has visto un esclavo que tiene una casa con piscina? Un coche último modelo. ¿Qué esclavo es ese? Los esclavos son pobres, no tienen nada, no tienen dinero. Al esclavo no le pertenece nada, ni la familia le pertenece. Habían patrones que obligaban a sus esclavos a tener la mayor cantidad de hijos. ¿Para qué? Para vender a los esclavitos, porque eso les daba dinero a ellos, porque ni los hijos le pertenecían a los esclavos. Entonces la iglesia primitiva en su mayoría era una iglesia pobre, una iglesia sin dinero, una iglesia de ropas rústicas. Claro que también había gente rica que se convertía. En los tiempos de Cristo se convirtió Nicodemo, se convirtió José de Arimatea, habían mujeres ricas que se convertían, había gente rica siempre, porque el evangelio es para todos, es para el pobre, para el rico, para el culto, para el inculto, para el griego, para el judío, para el rumano, para el español. El evangelio es para todos. Solo que esa gente rica, cuando entraba a la iglesia, el primer día entraba así con curiosidad. ¿Qué será? ¿Cómo será? ¿Qué me van a hacer? Así como tú entraste esta noche, porque te han invitado, has venido por primera vez y entras así con miedo. ¿Qué será? ¿Cómo será? Pues nunca has entrado a una iglesia. Entonces, esa gente rica entraba a la iglesia así y veía por ahí un esclavo, pobre, 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 ignorante, inculto, pobre, sin instrucción, sin escuela. ¿Y qué hacía esa gente rica? Decía, ay, qué vergüenza, yo no puedo quedarme aquí, porque si yo me quedo aquí, ¿qué van a pensar mis amigos? Van a pensar que yo también me estoy volviendo pobre, que yo también me estoy volviendo ignorante. No, yo me voy. Y se salían. Y es en esas circunstancias que Pablo dice, ustedes pueden irse, quieren irse, pueden irse, pero yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Y mira que Pablo no era cualquier tonto, porque tú sabes que Pablo había sido estudiado a los pies de los más grandes profesores de su tiempo, un tipo culto, una carrera brillante profesional. Pablo era rumano con documentos rumanos, auténticos rumanos, español con documentos españoles, auténtico español. Él se movía entre los rumanos maravillosamente y entre los españoles perfectamente. En ese tiempo él se movía en el mundo griego y se movía en el mundo hebreo. Entonces Pablo no era cualquier tonto. Y cuando veía gente culta, rica, inteligente, que al entrar y ver mucho pobre en la iglesia, decía, no, yo mejor me voy. Ahí Pablo le dice, está bien, ustedes váyanse, pero yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder. Y si yo quiero que el poder del evangelio me ayude, me sirva,
pues no puedo tener vergüenza del Evangelio. El problema es que todos quisiéramos en este momento que el poder del Evangelio revolucione nuestra vida, pero tenemos vergüenza. Y te voy a hacer un ejemplo. Mañana te encuentras con un amigo y él te pregunta: oye, yo te llamé ayer en la noche a las 8:30 y no me respondiste, tu celular estaba apagado, ¿dónde andabas? Y tú le dices: bueno, es que me fui a una iglesia. ¿Iglesia? ¿Tú a una iglesia? Sí. Y él te va a mirar así de cabeza a los pies, medio socarrón, medio, ¿ah? Y te va a decir: no me vas a decir que te estás volviendo hermanito. Y ahí tú te vas a avergonzar. No, solo curiosidad, solo esta vez. En ese momento, querido, acuérdate lo que Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Que digan que soy tonto, que digan que soy ignorante, que digan lo que quieran, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque si quiero que el Evangelio revolucione mi vida, no puedo tener vergüenza del Evangelio. No tengas vergüenza de levantarte y venir adelante y confesar el nombre de Jesús delante de los hombres. Porque todas las noches, cuando yo termino, cuando llego al final del mensaje, digo así: ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Levántense y vengan aquí adelante. Siempre digo, esta noche también voy a decir. Así que si no quieres aceptar a Jesucristo, ya disimulado, ya puedes salir, porque yo no soy expositor de la palabra de Dios, yo soy pastor. El pastor no expone, el pastor llama a las personas para que se entreguen a Cristo. ¿Y por qué? Porque necesitas de Jesús, porque tu corazón está vacío, porque los problemas que estás enfrentando son resultado de tu falta de Dios en la vida. Necesitas entregar el corazón a Jesucristo. Yo no he venido aquí para dar un discurso y que ustedes se vayan a la casa: ah, qué bonito. No. He venido aquí para que ustedes salgan transformados, convertidos por el poder del Evangelio. Por eso voy a hacer una invitación y voy a decir: vengan al final. Pero el otro día yo estaba saliendo y encuentro a un viejito llorando ahí afuera. Ay, pastor, discúlpeme, yo no me levanté. ¿Y por qué no te levantaste? Me dio vergüenza, pastor. Su vida toda de cabeza para abajo. Necesita del poder del Evangelio. Pero cuando yo le dije: ven, entrégale la vida a Jesús, ay, qué vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Pues tienes que tener vergüenza de robar, de mentir, de matar, pero no vergüenza de entregarle la vida a Jesucristo. Bueno, el poder del Evangelio es para los que no se avergüenzan del Evangelio. Segundo, el poder del Evangelio es para los que creen. Tienes que creer en el Evangelio, porque si tú no crees, pues el Evangelio no te sirve de nada. Tienes que creer en el Evangelio. Y ahora caemos en un problema, porque el ser humano le cree a todo el mundo, menos a Dios. El ser humano le cree a todo el mundo, menos a Dios. El otro día yo recibí un email que decía así: usted acaba de ganar una herencia de 10 millones de euros. Y lo hemos estado buscando hasta que ya lo encontramos. Por favor, mande el número de su cuenta de banco, el nombre del banco que le vamos a depositar el dinero. Ustedes se están riendo porque ustedes también ya recibieron el email. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿por qué tú crees que existen esos emails? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdónenme la palabra que voy a usar. ¿Sabes por qué existen esos emails? Porque hay tontos que creen. Hay gente que cree. Manda el número de la cuenta, manda todo, y cuando se da cuenta ya le sacaron dinero. ¿Y por qué lo hiciste? Que yo creí. ¿A quién le creíste? A una persona que no viste. Ahora, cuando Jesús te dice: hijo, el Evangelio es poder, entrégame tu vida, ahí te quedas: ay, ¿será verdad? Me estarán engañando. ¿Cómo puedo creer? Al otro le mandaste el número de la cuenta, a Dios no le puedes entregar el corazón. Interesante, ¿no?
Te vas a tu tierra, vas al aeropuerto, entras al avión, no conoces al piloto, no conoces a los atendientes del avión, no conoces a los otros pasajeros, no conoces a nadie. Te entras, sientas, duermes, seguro que cuando despiertes estarás en tu país. Y si te matan, y si a medianoche te arrojan al Triángulo de las Bermudas, no, pero tú crees en esa gente que nunca viste, crees. Ahora Dios te dice, hijo, entrégame tu vida, y yo te voy a llevar a donde tú quieres llegar y solo no puedes. Entrégame tu corazón. Ahí te quedas, ay, ¿cómo será? ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Por qué tienes miedo de confiar en Dios? En los hombres confías, pero en Dios no. ¿Por qué? El otro día, allá en Estados Unidos, me pidieron para hablar con una señora que ya conoce la Biblia, ya ha estudiado la Biblia, ya llegó el momento de bautizarse, pero no quiere bautizarse. Tiene miedo de bautizarse. Y la traen para hablar conmigo. Viene con 4 hijitos pequeñitos ahí. Me dice, ay, pastor, mi vida es un sufrimiento. Me casé, voy a usar las palabras de ella, no mis palabras, son las palabras de ella. Dice así, me casé con un sinvergüenza mujeriego. Tenía mujeres por todo lado y ahora ya se fue con una, me dejó con los 4 hijos. Le digo, pero cuando eran novios él no te traicionaba. Sí, me traicionaba con todo. ¿Y por qué te casaste? No, es que me prometía que ya no me iba a traicionar. ¿Y tú le creíste? Sí, pastor, le creí. Muy bien, olvídate. ¿Por qué no quieres bautizarte? Es que no sé si creer o no creer, pastor. Mis amigos me dicen que me están engañando, que me están lavando la cabeza. Ahí yo comienzo a dudar. Yo no le dije esto, pero a ustedes les digo. En las palabras de él, al sinvergüenza mujeriego le creyó. A Dios, no sé, ¿será que me están engañando? Me están lavando la cabeza. Pero queremos que todo nos vaya bien. Queremos el poder del evangelio, pero no queremos creer. Tienes que creer, tienes que entregarte, tienes que confiar. Voy a tomar la ilustración prestada de otro gran predicador. Porque hay gente que dice así, ¿cómo puedes creer que hay cielo, que hay vida eterna, que Jesús viene para llevarnos a las mansiones? Él decía, ¿cómo hay gente que puede creer una tontería de esas? Porque la gente de afuera nos mira y piensa, ustedes son tontos, están pensando aquí que me voy al cielo. ¿Qué es el cielo? Te vas a morir aquí. Bueno, vamos a decir que tú no crees que hay cielo, no crees que hay vida eterna, no hay vuelta de Cristo, no hay nada. Yo sí creo que hay cielo, hay vida eterna. Vamos a hacer una especie de apuesta, ¿no? No existe apuesta, pero vamos a hacer. Vivimos y llegamos al fin de todo y tú tenías razón. No hay cielo, no hay vida eterna, no hay vuelta de Cristo, no hay mansiones celestiales, no hay nada. Tú tenías razón. ¿Qué perdí yo? ¿Qué perdí yo? Si no hay cielo, no hay vida eterna, ¿qué perdí yo? No perdí nada porque no hay nada. Pero vamos a decir que yo tenía razón. Cuando terminamos todo, si hay cielo, si hay vida eterna, si hay mansiones celestiales, no hay muerte, no hay dolor, un mundo maravilloso. Yo tenía razón. ¿Qué perdiste tú? Todo. Entonces, hasta por cálculo de probabilidades, mejor cree en Jesucristo. Es más seguro. Cree en Él. Entrégale la vida. Ahora, queridos, todo esto que he predicado hasta aquí es teoría. Es verdad, pero es teoría. Ahora te voy a mostrar cómo la teoría
funciona en la vida práctica. Yo estaba en Río de Janeiro, en Brasil, una noche participando de una noche de vigilia. Más o menos 1000 jóvenes estaban reunidos cantando, orando, clamando a Dios. Era más o menos 1 de la mañana cuando nos íbamos a dividir en grupos de 2 para orar. Y una señora vino adelante y llorando dijo así: jóvenes, yo quisiera que ustedes oren por mi hijo. Mi hijo nació y creció aquí en la iglesia. Mi hijo fue del club de conquistadores. Mi hijo fue director de jóvenes. Mi hijo cantó en el coro de la iglesia. Pero en estos momentos que ustedes están reunidos aquí cantando, mi hijo está fuera de la iglesia. Y no solo está fuera de la iglesia, sino que en este momento él está en las calles de Copacabana. Mi hijo está ahí vestido de mujer, parado en las calles de Copacabana, prostituyéndose. Mi hijo es un travesti. Y yo no sé qué hacer. Ese niño que nació en la iglesia, que creció en la iglesia, yo no sé qué hacer como madre. Estoy desesperada. Y entonces yo vengo esta noche a pedirles, por favor, oren por mi hijo. Y ahí nos dividimos de 2 en 2. Y yo fui a orar con un muchacho. Primero oré yo, después oró él. Solo que la oración de él me sacudió, ¿sabes? Me llamó la atención. Porque yo nunca había visto a nadie orar como este muchacho. Él dijo así: Padre querido, yo te suplico que, ¿viste a esa señora que está llorando por su hijo? Pues yo te suplico que traigas a su hijo de vuelta. Pero escúchame bien, Padre, yo no te estoy pidiendo tráelo la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. Yo no te estoy diciendo tráelo un día, yo te estoy diciendo tráelo ahora. Ahora. Y yo en mi corazón, escuchando la oración, pensé, pero qué atrevido este muchacho, como si no le está pidiendo nada a Dios, está dando una orden. Y como si él hubiera escuchado mi pensamiento, en su oración dijo: Dios mío, tú puedes pensar que yo estoy siendo atrevido contigo, pero no. Yo estoy confiando en tu palabra. El evangelio no es poder. Pues si el evangelio es poder, muestra el poder del evangelio. Trae a ese muchacho ahora. Sabes que yo temblé dentro de mí. Qué confianza, qué fe de este muchacho para traer, para orar. Bueno, terminó la oración, seguimos cantando, estudiando la Biblia, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5, 5 y media de la mañana. Ya nos levantamos para cantar el último himno, ya para que todos se fueran. Y cuando nos levantamos para cantar, una mujer aquí adelante da un grito, así un grito de dolor, como si le hubieran clavado un cuchillo. Y todos nos volteamos para mirar, era la señora. Solo que la señora estaba con los ojos clavados en la puerta allá atrás. Inmediatamente todos los ojos fueron para allá. ¿Y quién estaba allá en la puerta? Un hombre vestido de mujer. Comenzó a caminar por el corredor. Y la señora lloraba y salió corriendo y se encontraron en la mitad del corredor y ella abrazó a su hijo y ambos lloraban y lloraban y lloraban. Y toda la iglesia lloraba. Y después yo le pedí al muchacho: ven aquí, cuéntanos un poco, ¿qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Y él dijo: mire, yo estaba en las calles de Copacabana, parado, vestido así, prostituyéndome, cuando de repente sentí que el mundo estaba girando en torno de mí. Sentí que que me iba a desmayar, como que me iba a morir, y caí al suelo y sentía que me moría. Entonces, con las últimas fuerzas que tuve, le dije a Dios: Dios mío, por favor, no me dejes morir así. Así como estoy, no, por favor, Dios mío, dame una oportunidad. Yo no puedo morir así. Estaré perdido para siempre, Señor, por favor. Y en ese momento me desmayé. Cuando recuperé los sentidos, estaba sentado en una silla. La gente me había auxiliado, me había hecho sentar ahí, me dieron agua. Ya cuando me sentí mejor, tomé un taxi, fui a la casa de mi madre.
Entré al dormitorio y ella no estaba. Busqué el dormitorio de mi hermano. Le dije, ¿dónde está mamá? Él me dijo, está en la iglesia orando por ti. Ahí tomé el taxi y vine para aquí y acabo de entrar. Y el muchacho que oró conmigo le dice, ¿a qué hora te sentiste mal? Y él le dice, más o menos a la 1 de la mañana. El mismo instante en que este muchacho estaba diciendo, Señor, si el evangelio es poder, trae a ese muchacho ahora. Ese es el evangelio. No hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Pastor, es que usted no conoce cuál es mi problema. No conozco cuál es tu problema, pero conozco a Dios. Conozco el poder del evangelio. Y no hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Pero para que el poder del evangelio opere algo en tu vida, primero, no tengas vergüenza del evangelio. Segundo, cree en el evangelio. Ya has creído en tantas cosas y nada ha funcionado. ¿Por qué no crees en Jesús? Ya has ido a tantos lugares buscando la solución, no la encuentras. ¿Por qué no te rindes a Jesús? Por eso esta noche te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los que están ya bautizados en la iglesia, que conocen a Jesucristo hace mucho tiempo, porque ustedes un día ya se levantaron y ya fueron adelante. Esta invitación es para ti, querido, que has venido esta noche invitado por un amigo, que esta noche quieres decirle a Jesús, Señor, yo no entiendo muchas cosas, pero te entrego mi vida. Yo te necesito en mi vida. He luchado solo, he vivido solo, me he esforzado solo, pero estoy cansado. Te necesito. ¿Sabes lo que te voy a pedir? Que te levantes y vengas aquí adelante, porque yo quiero hacer una oración especial por ti. Que te levantes con fe y vengas aquí y te entregues a Jesucristo en esta noche. Queridos, esta noche vamos a predicar el tercer mensaje de la epístola de Filemón. Esta noche tengo dos versículos, el versículo 10 y el versículo 15. Miren lo que dice. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, porque quizá para eso se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo pensaba ir a Roma, libre, feliz, llegar como un gran evangelista, hacer una linda campaña, bautizar mucha gente. Pero llegó a Roma de una manera completamente diferente como había planeado. Llegó como un esclavo, como un preso, un prisionero, esposado. Y cualquiera podría mirarlo y decir, pero en estas circunstancias, ¿cómo va a cumplir su trabajo? Y sin embargo, él, escribiendo a los tesalonicenses, dice que en Roma, sus prisiones, su dolor, su sufrimiento, lo llevaron a tener un ministerio más exitoso que si hubiese llegado como un evangelista normal. Quiere decir, cuando lo encarcelaron, él, como todo ser humano, debe haber pensado, ¿qué Dios es este? Que si voy a ir a Roma a evangelizar, lo mínimo que Dios podría hacer es cuidarme, porque estoy yendo a evangelizar, a cumplir la misión, a predicar su evangelio. Y lo mínimo que Dios podría hacer es protegerme, pero no, deja que me encarcelen. Ahora llego a esta ciudad encarcelado. ¿Qué voy a hacer encarcelado? Y sin embargo, fue a través de su situación en la cárcel, de su dolor, de sus lágrimas, cuando la gente lo veía injustamente siendo acusado, siendo insultado, siendo juzgado. Ese dolor, ese sufrimiento y la manera, yo diría casi estoica, como él resistió al dolor, eso fue lo que tocó el corazón de mucha gente y mucha gente se convirtió. Quiere decir,
Cuando los planes no te salen como tú quieres, agradece a Dios, porque Dios tiene un camino mejor. Porque Dios te ama, querido. Lo que Dios más quiere es que las cosas te salgan bien. Ahora, si amándote como te ama, las cosas no te salen bien, es porque Dios tiene un plan mucho mejor. Y ayer dije que la bendición de Dios a veces es tan grande y tu corazón es tan chiquito que cuando parece que Dios demora, no está demorando, sino que está esperando que tu corazón sea grande para que pueda caber la bendición grande que Él tiene para ti. Y él terminé el mensaje de anoche diciendo que cuando las hermanas de Lázaro le pidieron que viniese a curar a su hermano, Jesús demoró y llegó cuando Lázaro ya había muerto. Y una de ellas inclusive le dijo, ¿y ahora para qué viniste? Deberías haber venido cuando te pedimos, pero ahora ya es tarde. ¿Y por qué demoró Jesús? Porque lo que ellas le estaban pidiendo era poco. Ellas le estaban pidiendo apenas una curación. ¿Y por qué demoró Jesús? Porque tenía para ellas algo mejor, tenía una resurrección. Entonces, querido, si perdiste el empleo de $8 por hora, dale gracias a Dios. Porque Dios tiene para ti uno de $15 por hora. Solo que en ese pedacito de tiempo que dura entre la pérdida del empleo y el encuentro del nuevo empleo, tú te desesperas. Y ahí a veces lo echas todo a perder. Porque en lugar de que tu corazón se abra para la bendición enorme que Dios te está preparando, tu corazón se cierra. Se cierra de amargura, se cierra de dolor, se cierra de incomprensión. Entonces, la bendición que Dios ya tenía para darte se va a demorar más tiempo para llegar a tu vida. Por eso la promesa es, si tardar, espéralo. Está hablando el texto de la venida de Cristo, pero también de sus promesas. Si la promesa está demorando, espera, calma, no seas apresurado, inclusive porque tu tiempo no es el tiempo de Dios. Ay de nosotros si el tiempo de Dios fuese nuestro tiempo. Que para nosotros, querido, un mes es mucha cosa. ¿Por qué? Porque nuestra vida es 80 años. Pero para Dios un mes, ¿qué es? Calma, no te desesperes. Tu documento no salió, calma. Fallaste en 3 aplicaciones, calma. 3 novios ya te dejaron, calma. Tu hijo salió de la iglesia, no está queriendo volver, calma. Calma. El ministerio de Pablo en la prisión fue tan grande que Onésimo, que había salido robando las cosas de su patrón, había venido a Roma para esconderse, se encontró con el dolor. No sabemos cómo se convirtió Onésimo, no sabemos. La Biblia no dice. Déjenme imaginar un poco. Yo creo que a Onésimo, porque ladrón es ladrón. Ladrón, mi abuelo decía, gallina que aprendió a comer el huevo, aunque le quemen el pico, sigue comiendo. Y el pecado es así, porque el pecado se hace un hábito. Yo creo que Onésimo cayó preso en Roma y fue a parar a la prisión. ¿Y a quién encuentra ya? A Pablo. Bendito Jesús que no desiste de ti. Ya hablamos la otra noche del ladrón en la cruz. Bendito Jesús que ni en la hora de la muerte te deja tranquilo. Si te vas al fondo de la tierra, ahí estaré yo, dice. Si te vas a la punta de la montaña, ahí te seguiré. Y si llegas a la prisión, ahí estaré. Y ahí estaba Pablo. Y Pablo dice, yo engendré a Onésimo en mis prisiones, en mi dolor, en mi sufrimiento. Pero queridos, ustedes saben que Jesús podría decir la misma cosa de nosotros. Nosotros fuimos engendrados con Jesús en el nuevo nacimiento, en su dolor, en su prisión, aprisionado al cuerpo humano. Ese es un misterio de amor, porque Jesús es Dios. Y Dios tiene algunas características: omnipotente, todo lo puede; omnipresente, puede estar en todos los lugares al mismo tiempo;
omnisciente, lo sabe todo. Pero cuando Cristo vino a esta tierra, no digo se deshizo de su omnipresencia, porque Él no se puede deshacer de un atributo divino. Él sigue siendo Dios omnipresente, pero al tomar el cuerpo humano, se aprisionó a nuestro cuerpo humano. No digan jamás, Él perdió su omnipresencia. Él no pierde nada, Él es Dios. Él sigue siendo omnipresente. Pero por respeto al cuerpo humano que tomó, no va a usar su omnipresencia. Él se aprisionó y nos generó. Nos hizo nacer de nuevo en su prisión, en su dolor, en su muerte, en su sangre. Somos fruto del dolor, somos fruto de las lágrimas, somos fruto de la sangre. Pero no de ningún ser humano, sino del Señor Jesucristo maravilloso, que lo dejó todo y vino a esta tierra. ¿Y por qué? Porque tú vales mucho. Porque si no valieses, Jesús no hubiera dejado todo y hubiese venido a buscarte. Entonces, por favor, querido, no dejes que las circunstancias de la vida te hagan sentir que no vales. No dejes que porque no terminaste el curso universitario, el propio corazón te diga, tú no vales. No permitas que porque estás 20 años aquí y no has aprendido inglés, tu propia conciencia te diga que no vales. El otro día alguien aquí en Estados Unidos me dice, pastor, yo soy bruto, estoy tanto tiempo no aprendo inglés. No, calma, tú vales mucho. Y no vales porque hablas inglés, o porque hablas 5 idiomas, o porque el dinero que tienes en el banco, o por la ropa que vistes, o por el carro que usas, porque a veces, ¿cómo somos de interesantes? Una persona viene y me dice, estoy lleno de deudas, clame a mí, suplique a mí, yo creo en su oración. Un carrazo Mercedes-Benz ahí. ¿Y por qué? Porque a veces nos agarramos de esas cosas para sentirnos bien. Querido, no te vas a sentir bien echando mano de cosas. Te vas a sentir bien cuando Jesús te cure por dentro. Pero tú estás enfermo de complejos, aparentando. ¿Para qué necesitas un Mercedes-Benz? Si estás lleno de deudas, ¿qué quieres aparentar? Confróntate contigo mismo. Pero para eso necesitas la paz que Jesús ofrece. Y para eso necesitas saber que tú vales y que tu valor no depende de la ropa que usas, tu valor no depende de la cuenta bancaria, ni de tu raza, ni de tu grado de instrucción. Tu valor depende del sacrificio lindo que Jesús hizo en la cruz. Porque si tú no valieses, Él no lo habría dejado todo. Tú vales mucho. Ahora Pablo toma a Onésimo y lo manda de vuelta a su casa. Les dije la otra noche, tú no puedes esperar un futuro maravilloso y brillante si no arreglas el pasado. Pablo seguramente Onésimo le dijo a Pablo, Señor, nací de nuevo. Sí, naciste de nuevo, pero vas a arreglar el pasado. Vas a volver a Colosas, vas a devolverte a tu dueño y vas a devolverle lo que robaste. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros. Vuelve, regresa, limpia lo que está allá atrás, arregla las cosas, para que tú seas feliz, para que tú puedas dormir tranquilo en la noche, para que no te endurezca, tu conciencia no se endurezca. Pero es interesante, mañana vamos a ver eso, que Pablo le dice en la carta a Filemón, mira, recibe aquí al hijo que engendré en mis prisiones y que tú conoces bien, recíbelo. Y si te debe algo, perdónale. Y si no puedes perdonarle, espera que yo te pagaré. Ese es el Cristo maravilloso. Te manda al pasado, a arreglar el pasado, pero si no tienes cómo, si no puedes cómo, Él dice, yo lo pagaré. Yo lo haré por ti. Ahora, el texto es el versículo 15, lo que me interesa. Mira, dice así. Porque quizá para esto, Pablo le está escribiendo a Filemón con respecto a Onésimo, el esclavo. Le dice, porque quizá para esto Onésimo se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. El otro día yo estaba predicando y un muchacho vino
bonito, bien vestido. Y me dice, pastor, tengo vergüenza de decirle lo que le voy a decir. Le dije, pero habla, ¿cuál es el problema? Pastor, es que no puedo decirle con palabras, tengo que sacarme la camisa para decirle lo que quiero decirle. ¿Por qué tienes que sacarte la camisa? Dime lo que quieres decir. No, pastor, ¿usted me permite quitarme la camisa? Y se quitó la camisa. Llena de tatuajes, el cuerpo, la espalda, el pecho, los brazos, tatuajes por todos lados. Y algunos tatuajes de imágenes satánicas. Y él empezó a llorar. Y me dice, pastor, todo esto es mi pasado. Conocí a Cristo, me entregué a Jesús. Pero cada vez que me baño y voy al espejo y me veo, ¿qué hago, pastor? Quisiera arrancar mi piel. Quiero olvidarme del pasado. ¿Cómo hago para limpiar mi pasado? Yo quiero olvidarme, pero ahí está delante del espejo. No puedo borrar lo que está aquí. Interesante. Yo le dije, mira, cuando ves esas cicatrices, en lugar de estar mirando tu pasado, levanta las manos de ingratitud a Dios y dice, mira, Dios mío, de lo que me libraste. Hay mucha gente que mira su pasado y se desespera. Y por causa del pasado no puede vivir un futuro bonito, un presente bonito, un futuro bonito. Gente que dice, pastor, me arrepiento de lo que hice. Nunca más voy a ser la misma persona. No, querido, gracias a Dios que no vas a ser la misma persona. Vas a ser una persona mejor. Porque lo que pasó, pasó. Lo que murió, murió. Miren la manera maravillosa como Pablo le escribe a Filemón. Porque quizá para esto se apartó de ti. Quizá para esto se apartó de ti. ¿Para qué? Para que volviese y fuese mejor. Tal vez si este muchacho nunca hubiera salido de la iglesia, no sería el grande ministro que es hoy. Tal vez si esto no hubiera sucedido en tu vida, aunque caminaste por caminos equivocados, no serías lo que eres hoy. Ahora, cuidado, mira, esa preposición para es interesante. No vas a decir que Dios hizo de Onésimo un ladrón para que por causa de esto sea mejor. No, no, no. Esa preposición para en griego es ina y quiere decir a pesar de esto. Y puede ser también para esto o a pesar de esto. Y lo que entendemos es lo siguiente. Tú saliste de la iglesia, o cuando no conocías a Jesús, tú viviste una vida de pecado, una vida sin reglas. Tú te arruinaste, tú hiciste lo peor de lo peor, caíste en lo más bajo. No vas a decir, para ser un mejor cristiano en el futuro, Dios me llevó para allá. Dios no te llevó al mal. Lo que Pablo está diciendo, ojalá nunca hubiera sucedido esto en tu vida. Ojalá nunca hubieras hecho lo que hiciste. Ojalá nunca hubieras salido de la iglesia. Onésimo, ojalá nunca hubieras robado. Ojalá nunca te hubieses escapado de tu jefe. Pero ya que lo hiciste, a pesar de esto, vas a ser mejor. Querido, nunca mires a tu pasado con remordimiento. Alégrate de las cicatrices que traes en tu vida. Cuando miras la cicatriz, piensa en una cosa, mira de lo que Dios me libró. Cuando el diablo trae tu pasado y te hace recordar, en lugar de desesperarte y atormentarte, levanta tu voz a Dios y dile, mira Señor, de lo que me sacaste, cuán grande, inmenso es tu amor.
me perdonaste, me libraste. Ese es el Cristo maravilloso, que cuando perdona, hace de nuevo, que cuando perdona, te reconstruye. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Yo no te conozco, querido, pero si estoy predicando a alguien esta noche que vive atormentado por su pasado, en el nombre de Jesucristo te digo, no mires para atrás, mira para adelante, mira para la cruz, mira lo que Jesús hizo por ti, mira cuánto te amó. Pero pastor, usted no sabe lo que hice, no interesa lo que hiciste. Ya que lo hiciste, para esto, ¿para qué? Para que seas un hombre nuevo, para gloria de Dios, para que hoy día puedas decirle a otro, no vayas allá porque yo sé cómo es doloroso, para que tu vida sea una vida de inspiración para otro. Saca ventaja del pasado. No hubiera sido bueno que fueses, pero ya que sucedió, aprovecha eso para hacer del presente un presente mejor. A lo largo de mi vida he encontrado gente destruida, gente acabada, que cuando conoció a Jesús, la vida de esa persona se hizo completamente nueva. Hay una cosa interesante, ustedes muchas veces me han escuchado contar la historia de este personaje que me asaltó un día. No les voy a contar esa historia, les voy a contar un pasaje de esa historia. Estaba una noche caminando por ahí y el muchacho me asaltó en la oscuridad, me sacó el dinero, me sacó todo. Pero en su maravilloso amor, Dios permitió que ese muchacho se convirtiese después en una campaña de evangelismo que estaba haciendo. Y yo tuve la alegría de llevarlo. Yo no podía bautizar, no era pastor ordenado todavía, pero yo lo llevé hasta el tanque del bautismo, lo entregué al pastor, el pastor lo bautizó y la primera persona que lo abrazó fui yo. Y su túnica mojada, mojó mi terno. Estábamos emocionados los dos. Yo estaba abrazando a un muchacho que una noche oscura me colocó un cuchillo en el pecho y me quitó todo. Y ahora Dios me lo estaba entregando como un regalo de amor, transformado por su gracia. Ese muchacho es el típico muchacho que miraba para atrás y dice, pastor, ¿por qué no conocí el Evangelio cuando era niño? Hubiera evitado tantas cosas. ¿Qué importa lo que pasó? Tal vez para esto. Mira lo que Pablo dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Esa es la otra cosa linda. Tal vez para esto se apartó de ti por algún tiempo. Bueno, ese muchacho se lamentaba con relación a su futuro. Ahora hay una cosa interesante. Como era una campaña evangelística, en esos tiempos hacíamos 3 meses de evangelismo y dábamos todo el cuerpo doctrinal en una campaña de evangelismo, todas las doctrinas. Y una de esas doctrinas era la doctrina de la fidelidad, el secreto de la prosperidad. Si quieres que el dinero se multiplique en tus manos, tienes que ser fiel devolviéndole a Dios lo que es de Dios. Y entonces yo había predicado y les dije, mañana vamos a recoger el primer diezmo de la campaña. Por tanto, le entregamos los sobres, mañana vamos a recoger. Y la gente estaba entusiasmada, estaba animada y iba a ser un buen diezmo, porque por primera vez estaban dando su diezmo, separando lo que es de Dios. Y estábamos preparando un equipo de diáconos para recoger los diezmos, todos muchachos, frutos de la campaña. Y de repente yo decidí que los muchachos deberían desfilar bien uniformados, bonitos, y deberían entregar todo el diezmo recogido para este muchacho, para este delincuente transformado, y que él debería ir por la parte de atrás y entregar allá el dinero. Solo que para ir por la puerta de atrás había que salir de la iglesia, había que caminar por la calle. Y entonces un anciano vino y me dijo, pastor, no sea tonto, ¿cómo le va a dar el dinero a ese hombre para que salga a la calle, se vaya para ver? Usted va a colocar a la zorra cuidando de las gallinas, no puede. Él se va a correr con el dinero, es mucho dinero, pastor. Le dije, mira, yo quiero confiar en este muchacho. Ahora, lo que el anciano y yo no sabíamos es que él nos estaba escuchando.
Nosotros estábamos atrás conversando y el muchacho estaba oyendo. Y eso me enteré después, porque efectivamente recogieron la ofrenda, todos los diezmos, le entregaron a él salió, se fue por atrás y entregó el dinero. Solo que cuando terminó, él me dice: pastor, el hermano que habló con usted tenía razón. Usted estaba siendo un tonto al confiar en mí, porque yo me iba a ir con todo. Le dije: ¿y por qué no te fuiste? Me dice: porque usted confió en mí. Cuando salí, decía: me voy, me voy, me voy. Pero dentro de mí había otra voz: Él confió en ti, Él confió en ti, Él confió en ti. Y yo no podía fallarle. Oh querido, cuando tu pasado viene y te atormenta y te dice: mira lo que hiciste, mira cómo viviste, mira la cicatriz, mira el tatuaje, mira que esto, mira que aquello, no te lamentes. Tal vez para esto, ya que viviste eso, ya que sufriste, ya que lloraste, ya que padeciste, Dios va a tomar todo eso y lo va a capitalizar por ti. Entonces la otra expresión que me impresiona es esta: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Para qué? Para que le recibieses para siempre. Y ahora quiero hablar de una manera especial a los papás. Quiero hablar a las esposas o a los esposos cuyas esposas salieron de la iglesia, o a los esposos a las esposas cuyos esposos salieron de la iglesia, a los papás cuyos hijos salieron de la iglesia, a los hijos cuyos padres salieron de la iglesia. Tal vez esta noche estoy predicando para un padre que está triste porque su hijo no está aquí. Y hay cuántas veces encuentro gente que dice: pastor, ¿qué más podría haber hecho? Eduqué a mi hijo cuando era pequeño en los caminos de Dios. Le contaba historias bíblicas para dormir. Le compré libros con historias bíblicas. Le compré música con música infantil de la iglesia. Lo amé, lo cuidé, lo eduqué en una escuela cristiana. Pastor, hice todo lo que pude. Hoy día mi hijo está joven, no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la iglesia. Ahora viene Dios y dice así: quizá para esto se apartó por un tiempo, para que lo recibas para siempre. ¿Sabes lo que está diciéndote Jesús? No te desesperes. Oh querido, el diablo puede hacer lo que quiera para ganar. No va a ganar. No va a vencer. La promesa de Dios es: echa tu pan sobre las aguas, al fin de muchos días lo hallarás. Mi palabra no volverá vacía. Todas las horas que lloraste, que te arrodillaste, que clamaste, que suplicaste a Dios, no están perdidas. Quizá para esto se apartó por un tiempo. Solo que cuando el hijo está lejos, cuando la esposa está lejos, cuando el esposo está lejos, cuando el papá está afuera, ese por un tiempo nos parece una eternidad. Y nos desesperamos y pensamos: nunca va a volver, nunca va a volver. Un día de esos yo estaba predicando en una iglesia en San Pablo y cuando salgo un hombre me abraza desesperado. Dice: pastor, este sábado es el peor sábado de mi vida. Estoy desesperado, no sé qué hacer. Su hijo había salido de la iglesia con 15 años. Ahora el muchacho tenía 20 años, 5 años. Se entregó a las drogas, se entregó a la miseria. Y el martes pasado, antes del sábado, la policía lo agarró en la carretera. Lo hizo parar. Él paró, pero traía 15 kilos de cocaína en el carro, porque no era solo consumidor de drogas, era un traficante de drogas. La policía lo mandó parar y este muchacho, que estaba medio drogado, en lugar de entregarse, mató al policía. Cayeron los otros policías, lo agarraron, casi lo mataron a palos. Me dice: pastor, mi hijo va a envejecer, se va a pudrir en la prisión. Oh pastor, quien merece morir en la prisión soy yo. Yo fallé, pastor.
Yo como padre fallé. ¿En qué fallaste? No sé, pastor. Eso es lo que quiero saber. Yo hice de todo, yo lo amé, yo oré, yo lo eduqué. ¿Dónde fallé? Más, yo tengo que ir a la prisión. No mi hijo, yo soy el culpable. Esa es la cosa. Cómo los papás nos sentimos culpables por los errores de los hijos, ¿no es cierto? Pero te digo una cosa. Hay algo que Dios le ha dado a los seres humanos que se llama libertad. Libertad. Y la libertad tiene un precio alto, caro y doloroso. ¿Tú crees que Dios no nos podría haber hecho a todos nosotros como robots programados para obedecer? ¿Y seríamos maquinitas que obedecen? Él se hubiera evitado mucho dolor de cabeza. Jesús no hubiera tenido que venir a morir en la cruz del Calvario. Pero Él nos hizo libres. ¿Y puede haber un padre mejor que Dios? ¿Puede haber alguien que ama más a sus hijos de Dios? ¿Puede haber alguien que hace todo lo posible para que sus hijos anden en sus caminos? Y sin embargo, una tercera parte de los ángeles se fue. Y sin embargo, hoy día los seres humanos, a pesar de todo lo que Jesús hizo, andamos por nuestros propios caminos. Ahora, si alguien podría sentirse, si hay un padre que tendría que sentirse culpable, es Dios. Pero Él sabe que la libertad tiene un precio. Por lo tanto, cuando el diablo venga y te diga, tu hijo está fuera de la iglesia y tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable, escucha la voz de Dios. Si tú hiciste todo para encaminar a tus hijos en los caminos de Dios y tus hijos salieron, calma, paciencia. Porque quizás por un tiempo era necesario que se vaya para que vuelva para ti y para Dios para siempre. Y tu hijo va a volver. Cuando la lluvia tardía caiga, ahí de la tierra. Interesante, yo vivo en Brasilia. Brasilia es una tierra seca, seca, seca. Es interesante porque en Brasilia de septiembre a marzo llueve todos los días. Pero de marzo a septiembre no cae una gota de agua. La grama muere. Es una polvareda, tierra seca, tierra fea. Dicen que Brasilia es más seco que el Sahara. La diferencia es que en el Sahara no hay agua y en Brasilia hay agua. Porque se guarda agua, se recicla agua. Y la gente aún en la sequedad peor que el Sahara puede vivir. Yo soy uno de los que vive allá. Pero cuando llega el mes de junio, julio, agosto, miras la tierra y te da pena. ¿Dónde estaba la grama verde, bonita que había aquí? No hay. Y tú piensas, nunca más va a salir esa grama. Es tierra seca, polvo. Pero cuando en septiembre comienzan a caer las primeras lluvias, de ahí del polvo brota el verde. Y un mes después Brasilia está verde, un tapete verde lindo y maravilloso. Oh querido, tal vez en este momento tú miras a tu hijo como la tierra seca de Brasilia y dices, todo lo que planté en ese corazón se murió para siempre. Calma, calma. Espera que las gotas de la lluvia tardía caigan. Y de ahí, de donde tú piensas que ya no hay nada, brotará la vida. Y tal vez por un tiempo era necesario que se vaya para que vuelva a ti para siempre. ¿No es una promesa maravillosa? Pastor, ¿qué debo hacer mientras no llegue ese día? Ora, 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 ora. Suplica, llora, clama. Clama, clama, clama. Ninguna oración tuya se pierde en el espacio. Todas llegan al oído del Padre. Él está tomando su tiempo y cuando llega el momento, tu hijo va a volver. Tu esposo que no quiere saber nada del Evangelio, se va a rendir. El amigo por quien tanto has orado y que parece un ateo que nunca va a decir sí, se va a entregar. Dios es Dios. Si puede sacar agua de la roca, ¿qué es el corazón de tu amigo que no puede sacar de ahí vida? Calma, ten paciencia.
Tal vez por un tiempo es necesario que las cosas sean así, para que después tengas el gozo y la alegría para siempre. Vuelve para tu casa feliz esta noche. ¿Qué tal si le agradecerías a Dios esta noche porque tu hijo salió de la iglesia? Y me vas a decir, pastor, está loco. ¿Cómo voy a agradecerle a Dios porque mi hijo salió de la iglesia? Dios nunca pierde el control. Dios dirige esta vida de dos maneras. O Él inspirando, y cuando los hombres no se dejan inspirar, entonces Dios dirige la vida permitiendo, dejando que los hombres hagan lo que quieran. Pero porque los hombres hacen lo que quieren, ¿tú piensas que Dios perdió el control? Jamás. Dios sigue en el control de la vida. Y si Dios permitió que tu hijo, usando su libertad, se fuese, no es porque Dios perdió el control. Él continúa en el control de la vida de tu hijo. Agradécele a Dios, porque por un tiempo está para alguna cosa, y cuando vuelva te dará alegrías que no habrías tenido de otra manera. Agradece a Dios, cree en Dios, confía en Dios. Dios nunca falla. Y si en este momento en tu vida alguna cosa no está funcionando bien, aplica este texto también para tu experiencia. Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Vamos a leer los versículos 27, 28 y 30. Voy a ir leyendo versículo por versículo y vamos a analizar. Antes de la lectura del texto, quiero contar para ustedes el contexto, para que ustedes entiendan el texto. Y el contexto es el siguiente. Pablo había sido preso por los judíos. Ya estaba preso 2 años, injustamente, porque acusaban a Pablo de querer destruir los fundamentos de la religión judía, lo cual era mentira. Los judíos no querían comprometerse, querían decir que ellos eran inocentes, que ellos no le estaban haciendo nada al apóstol. Entonces llevaron el problema para las autoridades políticas. En ese tiempo Festo era el gobernador de toda aquella área, y el rey Agripa estaba de visita por ese territorio. Y entonces Festo, el gobernador, en la cena de la noche anterior le dijo al rey Agripa: tengo un problema y no sé si tú me puedes ayudar. ¿Cuál es el problema? Tengo un prisionero ahí hace 2 años. Los judíos lo acusan de querer derribar los fundamentos de la religión judía. Y yo no sé qué hacer. Él es ciudadano romano, además de ser judío, y ha exigido que lo llevemos a Roma para ser juzgado en Roma. Y ya que tú estás de visita por aquí, rey Agripa, por favor ayúdame. Así marcaron un encuentro para el día siguiente. El lugar estaba lleno de gente de gala, gente vistiendo alhajas, joyas, gente poderosa, gente de mucho poder. Cuando se abrieron las puertas y entró el apóstol Pablo encadenado, con ropas de prisionero. Pablo no sabía para qué lo estaban llevando. El rey Agripa quería saber quién era Pablo, y hubo un diálogo entre ellos. Como parte de ese diálogo viene el texto que vamos a leer ahora, para que ustedes entiendan. Vamos al texto. Versículo 27. Después de hablarle de su propia experiencia, Pablo le pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le afirmó: yo sé que crees. La primera parte de mi mensaje esta noche tiene que ver con el verbo creer.
creer. Y les voy a contar una interesante historia. El otro día en un lugar por ahí, en algún país del mundo, el pastor vino al camarín donde yo me estaba preparando para la predicación y me dijo: mire, hay una señora que está llorando y desea hablar con usted. Y yo quisiera que usted le dé un tiempo, porque esa señora ya ha estudiado toda la Biblia, ya conoce el mensaje, pero no quiere bautizarse. ¿Sabes que hay mucha gente que no entiende lo que es el bautismo? El otro día alguien, por ejemplo, me dijo: yo no quiero bautizarme porque no quiero cambiar de religión. No. El bautismo no tiene nada que ver con cambio de religión. El bautismo tiene que ver con cambio de vida. De nada vale que tú cambies de religión si no cambias de vida. El bautismo tiene que ver con cambio del corazón, con cambio de vida, con cambio de la experiencia. Bueno, esta señora conocía la palabra de Dios, había estudiado todo, conocía bien la Biblia, pero no quería dar el paso del bautismo. Entonces el pastor me dijo: dele un tiempo, ella está llorando, tiene algunas preguntas. Y entonces ella entró, llorosa, triste. Se veía una mujer sufrida, golpeada. Yo le pregunté: ¿cuál es tu problema? Y voy a repetir las palabras textuales de ella. No son mis palabras, son palabras de ella. Me dice: pastor, yo tendría todos para ser feliz, pero hay un culpable de la situación en que me encuentro. Y el culpable es el sinvergüenza, mujeriego, borracho de mi esposo. Palabras de ella: mujeriego, borracho, incrédulo, sinvergüenza, palabras de ella. Le dije: ¿pero qué te hizo él? Y entonces ella me contó la triste historia de su vida. Dice: pastor, ya no sé qué hacer con él. Me vive engañando, me engaña con una, me engaña con otra, me engaña con las vecinas. Y lo peor de todo, las vecinas se ríen de mí, se burlan de mí, porque él conquistó a todas las vecinas y yo salgo a la calle, tengo vergüenza de andar por la calle. Yo le digo: pero cuando ustedes eran novios, cuando ustedes eran enamorados, ¿cómo era él? Él me dice: pastor, era la misma cosa, un mujeriego de primera. Me engañaba con mis mejores amigas. Y yo le hago una pregunta simple: ¿y entonces por qué te casaste? Y miren la respuesta de ella: pastor, es que cada vez que yo lo descubría, él me pedía perdón, él lloraba, él me decía que era la última vez, que nunca más me iba a engañar. Y yo le pregunto: ¿y tú le creíste? Y él me dice: sí, pastor, yo le creí, y esa es mi desgracia. Ahora, yo no le dije a ella lo que te voy a decir esta noche a ti. Al sinvergüenza, mujeriego, en las palabras de ella, al sinvergüenza, mujeriego, borracho de su marido, le creyó. Pero cuando le pregunté: ¿y por qué no te bautizas? ¿Sabe lo que me dijo? Es que no estoy segura. Es que algunos me dicen que me están engañando, que me están lavando la cabeza, el cerebro. Entonces yo no sé si creer, si no creer. Al Señor Jesucristo no sabes si creer o no creer. Ahora, al sinvergüenza, mujeriego y borracho le creíste. Ustedes se ponen a pensar en la incoherencia del ser humano. Somos incoherentes. Creemos con una facilidad. El celular toca. Abres un mensaje. Te acabas de ganar un carro Fiat, 0 kilómetros, pero mándanos 2,000 para los gastos de la documentación. Tú inmediatamente mandas los 2,000. A Jesús no le crees.
al estafador le crees. ¿Por qué seremos así los seres humanos? Los hombres pueden decirnos lo que quieran, les creemos. Pero cuando Dios nos habla, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Cómo será? Es por eso que de unos años atrás me he propuesto no predicar sin tener el texto bíblico abierto, porque quiero que ustedes vean lo que está escrito, para comprobar que no les estoy predicando lo que yo imagino, lo que yo creo, sino que estoy leyendo el texto bíblico y comentando el texto bíblico. Aquel día, Pablo se encontró frente al rey Agripa. El rey Agripa era un hombre poderoso, era rey, tenía coronas, una corona, mientras que Pablo era un pobre prisionero. En lugar de una corona tenía cadenas en sus manos y en sus pies. El rey era soberano. Pablo era un pobre esclavo, prisionero. Sin embargo, el rey era un hombre desesperado y vacío. ¿Tú crees que él permitió ver a Pablo, o que él aceptó ver a Pablo porque él iba a resolver el problema en que Pablo se encontraba? No. Él tenía autoridad para hacerlo, pero no se atrevió a resolver el problema porque iría contra los judíos. Entonces, si él no iba a resolver ningún problema, ¿para qué aceptó verlo? Por un simple motivo. Él había oído hablar del Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró gente destruida, acabada, vacía, y la restauró, porque el Evangelio restaura. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, encontró ciegos, paralíticos, mudos, los hizo ver, los hizo andar, los hizo hablar, porque el Evangelio restaura. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, encontró cadáveres y los resucitó, porque el Evangelio te resucita, el Evangelio te hace de nuevo. Tú puedes estar en el fondo del precipicio, tú puedes estar amarrado a todos los vicios del mundo, pero el Evangelio tiene poder para libertarte y para restaurarte y para hacerte de nuevo. Y Agripa sabía de eso. Y Agripa sabía que Pablo estaba preso por predicar al Señor Jesucristo. Y ahora Agripa quería oír del Señor Jesucristo. Era un pobre hombre vacío. Su esposa, que estaba con él en aquella ocasión, era su propia hermana. Pobre Agripa vivía en un pecado de incesto. En las noches no tenía paz. Tú sabes que una de las tragedias de esta vida, ¿sabes cuál es? Es que cuando salimos por la calle, todos ven nuestro rostro, nuestra ropa, ven nuestras expresiones, pero no tienen la capacidad de ver nuestro corazón. A veces de mañana te despiertas lleno de problemas, discutes con el esposo, o con la esposa, o con los padres, o con los hijos. Tienes un montón de deudas para pagar, o estás corriendo peligro de perder el empleo, o tienes dificultad en el trabajo, pero te levantas y sales a la calle y sonríes para todo el mundo. Buenos días, qué buenos días. Es el peor día de tu vida, pero buenos días. La gente nos ve riendo, pero por dentro estamos llorando. La gente no tiene la capacidad de ver lo que hay en tu corazón. En este mismo momento, muchos están aquí, tal vez por un compromiso social. El otro día, un muchacho vino llorando a frente, entregando su vida a Cristo, y me dijo: pastor, yo soy un ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, pero esta noche vine porque me gusta una
joven de la iglesia y yo quiero conquistarla. Y ella me invitó y yo no vine porque quería oír hablar de Dios. Yo no creo en la Biblia, yo no creo en nada, yo vine para conquistarla. Pero no importa el motivo por el que hayas venido. La verdad es que esta noche estás aquí y te vas a confrontar no conmigo, te vas a confrontar con la palabra de Dios, te vas a confrontar con el Espíritu Santo que toca tu corazón, que trabaja en tu corazón. Y aquel muchacho esa noche fue tocado por el Espíritu de Dios. El rey Agripa llamó a Pablo, dialogaron. Pablo no le predicó un sermón, Pablo le contó su propia experiencia. Tú sabes que el mejor sermón que alguien puede predicar no sale de la boca, sale de la vida. Tú sabes que el mejor sermón que tú tienes no está escrito en un papel, lo has vivido, es tu testimonio. ¿Cómo Dios te encontró? ¿Dónde Dios te encontró? ¿De dónde Dios te trajo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que hizo en tu vida? Si tú le cuentas a otra persona lo que hizo en tu vida Jesús, ese tu testimonio puede impresionar la vida de la otra persona. Y fue lo que sucedió con Agripa y Pablo. Pablo le dijo: Rey Agripa, yo era un perseguidor de cristianos. Yo los perseguía, los prendía y los llevaba para ser juzgados y condenados. Pero yo era sincero. Yo perseguía cristianos con toda sinceridad. Yo creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Ahora mi pregunta es: ¿eres un hombre sincero con Dios? ¿Eres una mujer sincera? ¿Los sinceros podemos equivocarnos? ¿Existe en la Biblia salvación por la sinceridad? ¿Tú crees que tu sinceridad es garantía de salvación? Tu sinceridad acaba cuando te confrontas con el espejo de la palabra de Dios. Hasta que tú no sabías lo que estaba escrito, eras sincero. Pero cuando te deparas con la verdad, tu sinceridad acabó. A partir de ahí tienes que tomar una decisión. Pablo era un hombre sincero y con toda sinceridad perseguía a los cristianos. Y un día, a mediodía, camino de Damasco, montado en su caballo, el texto bíblico no dice caballo, pero los perseguidores en ese tiempo andaban montados en caballos. Pablo caminaba yendo a Damasco para aprisionar cristianos, cuando a mediodía el sol estaba esplendoroso, pero apareció un sol más esplendoroso que el sol de mediodía, un reflejo de luz que lo empañó y él cayó por tierra y comió polvo. Y cuando quiso abrir los ojos, se dio cuenta que ya no veía, estaba completamente ciego. Y en su incapacidad, en su impotencia, en su desgracia, en su tragedia, en su derrota, en su fracaso, oyó una voz, la voz de Dios, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, desesperado en la oscuridad, porque no veía nada, preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Toda su vida pensó que le estaba haciendo un favor a Dios. Y aquel mediodía entendió que estaba persiguiendo al propio Dios. Pero para entender lo que estaba haciendo, tuvo que caer, tuvo que comer tierra, tuvo que quedar ciego. Y en la inoperancia de la vida entendió que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo conozco hombres que durante años pensaron
que estaban persiguiendo a la propia esposa por ser ingenua y acreditar en la palabra de Dios, hasta que un día cayeron enfermos y en medio del dolor y de la enfermedad entendieron que no estaban persiguiendo a la esposa, estaban persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo conozco gente que a voz en cuello gritaba y se ufanaba diciendo que no acreditaba en Dios, pero cuando el niño que amaba estaba entre la vida y la muerte, cayó de rodillas al suelo y dijo: Señor, la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo, y yo siempre he dicho que tú no existes, pero si tú no existes, mi hijo va a morir. Entonces, por favor, ten piedad de mí, levanta a mi hijo. Y Dios hizo milagros. Qué pena que muchas veces, para entender que estamos huyendo del Señor Jesucristo, tenemos que conocer el lado oscuro de la derrota y del fracaso. Qué pena que para entender el camino de maldad, de rebeldía, de terquedad que estamos siguiendo, muchas veces tenemos que quedarnos solos en la vida, sin amigos, sin familia, sin dinero, sin valores, sin principios. Cuando el viento de la indiferencia sopla y castiga tu rostro, cuando humanamente no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, entonces levantas al cielo y dices: Señor, ayúdame. Mi padre, que ya descansa en Cristo, durante años dijo no, no, no. En unas vacaciones que yo retorné de Brasil, ya lo encontré en situación delicada. 2 meses después que yo partí, él descansó. Pero un día que yo estaba a solas con él, le pregunté: dime una cosa, toda tu vida le dijiste no a Jesús, ¿qué es lo que te llevó a decirle sí? Porque yo bauticé a mi padre y yo tuve la alegría de entrar al tanque del bautismo para bautizar a mi propio padre, que toda su vida había dicho no. Y mi padre, que era un hombre duro y que pocas veces lloraba, aquel día yo vi 2 lágrimas rodando por sus mejillas y me dijo: hijo, mientras yo estaba en pie, solo podía contemplar el plano horizontal, pero un día caí en la cama y aunque no quería, tenía que mirar para arriba y encontré a Dios. Yo te pregunto esta noche: ¿qué esperas tú para aceptar al Señor Jesucristo? ¿Qué esperas tú para reconocer que a tiempo estás huyendo de Él? ¿Qué esperas tú para abrir la palabra de Dios y descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida? Hoy día tienes salud, tienes vida, estás en el plano horizontal. Hoy día tal vez tus ojos solo contemplan lo que está en esta tierra. ¿Esperas caer en cama para levantar los ojos al cielo? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Entonces, vamos al texto de nuevo para que veas la respuesta de Agripa delante del mensaje del testimonio de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Mientras Pablo hablaba de su testimonio, el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de Agripa. Lo sacudió, como te está sacudiendo a ti en ese momento. Porque el Espíritu de Dios está trabajando. Lo que perturba tu emoción, tus sentimientos, no son mis palabras. Es el Espíritu de Dios trabajando en ti. Y eso fue lo que sucedió con Agripa. Él tembló. Y después que Pablo habló, él respondió: casi me persuades, casi me convences,
casi me entrego, casi me rindo, solo que casi no vale de nada. Estar casi salvo significa estar completamente perdido. No existe el evangelio del casi. O te entregas o no te entregas. O le dices sí o le dices no. Cristo es el elemento catalizador. Cuando Él regrese a esta tierra, no va a encontrar ovejas, cabritos, elefantes, jirafas, solo ovejas o cabritos, solo vírgenes prudentes o insensatas, solo aquel que construyó en la arena o construyó en la roca. No hay todos, no hay muchos, solo tienes dos opciones, o le dices sí o le dices no. Agripa buscó una tercera opción, casi no es opción. Casi salvo es estar completamente perdido. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Volvamos al texto. Cuando había dicho estas cosas, el rey Agripa se levantó y el gobernador Festo también se levantó, y Berenice, la esposa hermana, también se levantó, y los que se habían sentado con ellos también se levantaron. Pero ¿sabes para qué se levantaron? Para salir sin aceptar el evangelio de Cristo. Esta noche yo te voy a pedir que te levantes, pero no que te levantes para salir. Te voy a pedir que te levantes para venir, que te levantes para entregarte a Jesús, para rendirte a Él. Yo estaba predicando en un país que guardo en mi corazón con mucho cariño. Hace 2 años atrás casi morí en ese país. El Señor me levantó de la muerte. En un país extraño, en un país distante que no hablaba mi lengua, cuya lengua yo no hablaba, incomunicado. Yo sentí que se aproximaba la hora de mi descanso. Pero hace años atrás fui a hacer una campaña evangelística a Kiev, la capital de Ucrania. Y al salir, encontré en la puerta un hombre corpulento, alto, vistiendo una casaca ceniza, ploma. Me impresionó que un hombre tan alto y fuerte estuviera llorando. Y antes de entrar a la camioneta, me acerqué para preguntarle, ¿está todo bien? Y cuando él reconoció que yo era el hombre que acababa de predicar, me abrazó fuerte y llorando me dijo, pastor, yo soy ateo, yo no creo en Dios, he sido educado de esa manera, yo creo en las cosas que toco, yo no creo en cosas que no veo, pero mi vida está destruida, soy un pobre esclavo del alcohol, y por causa de ese vicio, mi hogar está destruido. Mi esposa me mira con pena. Mis hijos me desprecian. He arruinado todo lo bueno que pude haber conseguido en la vida. Pastor, he venido esta noche aquí porque solo Dios podría hacer alguna cosa por mí. Pero yo no creo en Dios. Por favor, ayúdeme a creer. Necesito creer, pero no puedo. Ese es el drama del hombre moderno. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes luchar con tus manos, puedes ser inteligente, brillante, puedes dominar el conocimiento de nuestro siglo, puedes luchar para tener un futuro mejor. Inclusive puedes alcanzar y encontrar dinero, fama, poder, gloria, lo que tú quieras.
pero en el fondo eres un hombre vacío, una mujer vacía. En el fondo necesitas de Jesús, ¿sabes? Porque un día saliste de las manos de Dios y nunca serás feliz mientras no te devuelvas a Dios. Aquel hombre, verlo me dolía, porque yo estaba viendo en él el retrato del hombre de este siglo, que necesita desesperadamente de Dios, pero tiene miedo de comprometerse con Dios, que necesita desesperadamente de la fuerza interior que solo Dios puede dar, pero tiene miedo de abrir su corazón y rendirse al Señor Jesucristo. La vida te ha golpeado, los seres humanos te han herido, estás tan resentido que piensas que Jesús puede hacer lo mismo por ti y